están precipitando las cosas, le están facilitando las cosas a la señora Keiko antes de que cierre la legislatura. Es más, ampliaron la legislatura de facto, como han hecho tantas cosas de facto, porque tendrían que haber cerrado el jueves, pero no cerraron, y entonces Rospiglio se ha salido a decir que solo los caviares y solo los comunistas, esas catervas, están oponiéndose a esta ley que es, según él, anticrimen. Y vamos a hablar con Susel Paredes, que es precisamente una de las congresistas que más se opuso a la aprobación de esta ley en primera instancia. Buenas noches, Susel. Buenas noches, señor Hildebrand. Gracias por la oportunidad. A ver, explíquenos, ¿en qué consiste esta ley? Porque Rospigliosi dice que es una calumnia decir que es una ley pro crimen, sino que es una ley que impide la simultaneidad de juicios. ¿Es cierto? Bueno, lo que esta ley dice, y en estos 5 años he aprendido que los fujimoristas son unos grandes creadores de sensaciones de lo que dice la ley por el título. Entonces, y por algunos contenidos. Por ejemplo, aquí dice que un policía, no un miembro de la Fuerza Armada, puede tener cadena perpetua. No obstante, vaya al fuero militar. Pero nos engañan con esas grandes penas cuando sabemos que si va al fuero militar no se la van a aplicar. El argumento del señor Rospigliosi es que no pueden tener jurisdicción en el fuero civil y en el fuero militar, pero no existe tal contradicción porque los delitos comunes son delitos comunes. Voy a dar un ejemplo simple. ¿Qué es un delito de función en el ejército? Cuando un soldado se escapa y deserta, delito de deserción. Entonces escapa. Pero si un policía, un militar, le da armas a una organización criminal o pertenece a una organización criminal, ¿qué tiene eso de delito de función? Nada, eso es un delito común, venderle armas a una organización criminal. Entonces, esto debe ser juzgado en el fuero común. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Y yo tengo 62 años y he sido joven en los 90. Entonces, yo siento como una regresión, ¿no? Y recuerdo cuando se discutía eso, si había que juzgar a los militares en el fuero militar o en el fuero común. Mire, le voy a dar otro ejemplo A los concreto. militares en los 90 no se les juzgaba ni en el fuero militar ni en el fuero común, eran una manga de ladrones desatados y todos quedaron impunes, ¿eh? Ya, esta ley es, digamos, el vestido jurídico para que puedan protegerse entre sí, porque los jueces del fuero militar son miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Hace poco, 5 muchachos futbolistas fueron avaliados salvajemente por una patrulla militar. Uno En de ellos, Colcabamba, ¿no? exactamente, con 51 balazos. Y ahora, Uno de los cadáveres tenía 51 balazos. exactamente, uno de los cadáveres tenía 51 balazos. Y el fiscal ha dicho, no ha habido intercambio de fuego. ¿Qué quiere decir? Que ellos han ido a matar. ¿Eso es un delito de función aunque estuvieran en un operativo? No, eso es un delito común, eso es homicidio agravado. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Estos militares pueden decir, oye, aplíquenme esa ley y quiero que me juzguen en el fuero militar, porque hay una excepción en el derecho penal. La ley es irretroactiva, salvo en el derecho penal cuando favorece al reo. ¿Quiénes son los reos? En este caso, los militares que mataron a estos futbolistas. Sí, claro. Entonces, pueden decir, me acojo. Y aunque la pena diga que te pueden dar cadena perpetua, 30 años, yo en el fondo de mi corazón siento que se van a proteger. Y esto nos va a conducir a la impunidad. Esto es muy Otra grave. vez, a otra Es como impunidad. estar en dictadura sin estar en dictadura. A otra impunidad. Sí. La pregunta que me hago como ciudadano, no como periodista, ni como comunicador, ni como nada, como ciudadano, así, como un viandante, un peatón. Oiga, ¿y por qué solo Susel Paredes sale a protestar? ¿Por qué no hay un escándalo? ¿Por qué la indignación no es masiva, contundente, cívica? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira, a mí me da mucha preocupación la apatía porque cuando uno se deja,
se van contra ti con todo, pues, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos aquí es el tractor de Alberto, esta vez manejado por Keiko. Y el tractor manejado por Keiko con unas facilidades, porque Fujimori tuvo que dar un golpe para cambiar la legislación y poder hacer lo que quisiese. Keiko va a manejar su tractor destructor porque este Congreso, con su mayoría, le ha limpiado la cancha para que tenga todas las leyes necesarias para tener el control absoluto del Estado. Esa es mi gran preocupación. No sé, sí se han pronunciado, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba en el pleno, por eso tuve una intervención muy enfática, porque de verdad, o sea, no lo puedo creer. ¿Cómo vas a discutir que alguien, un militar o un policía, le venda armas a una organización criminal y se pueda juzgar en el fuero militar? Eso es delincuencia pura. Por eso decía hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hasta donde seamos capaces de dejarnos violentar. Pero tiene que haber un pare. Y acá tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya. Y no dejar ni una frase suelta. O sea, si alguien te insulta, te dice, no, hay que pararlo. Porque si no, esto no va a tener fin. Y como hay un contexto internacional favorable a esta manera de avanzar tipo tractor, vamos a tener muchos problemas. Yo temo por los artistas, porque ahora han sido instrumentalizados a través de la creación de un colegio de artistas que además te exige tener bachillerato o licenciatura, y la mayoría de los artistas, o sea, no tienen esos grados académicos ni títulos. Pero lo peor es que los han instrumentalizado para poner en una disposición final que los inhabilitados no pueden ser parte de los colegios profesionales. O sea, con nombre propio, me tumbo, la saco a la decana del Colegio de Abogados, Delia Espinosa. Estamos, como te digo, que parece que estuviera volviendo a vivir los 90. Pero bueno, la gente piensa que bueno, y entonces votan por Keiko y no saben. Cuando agarra el tractor de su papá, pucha, nos va a hacer, o sea, van a venir tiempos difíciles, y ahí poco a poco la gente creo que se va a dar cuenta, va a reaccionar, porque esa ley que crea el Colegio de Artistas del Perú dice que tienen ese colegio capacidad de revisar los contenidos de los artistas. Hablaba con Susana Vaca, que está horrorizada con esta norma. Dice, y entonces no podré cantar en el Teatro Nacional. Le digo, ¿qué cosas se pueden hacer utilizando esta norma? Que en el fondo, y además, qué cobarde que es el presidente Balcázar. Yo no voté por él para que él sea presidente. Y no voté por él por las barbaridades que dijo, que las niñas tenían relaciones con sus profesores. Entonces, para mí, la verdad es una vergüenza tenerlo presidente. Pero Balcázar no lo firmó y tampoco lo observó. Entonces Rospigliosi, ¿qué hizo? En uso de sus facultades, la firmó por insistencia, y ¡pin! Ya tenemos la ley del Colegio de Artistas, que para lo que sirve es para sacar del Colegio de Abogados a Delia Espinosa. Bueno, usted no votó por Balcázar, pero tampoco votó por Sánchez. Claro que voté por Sánchez. Yo tengo un podcast, invité a Curwen. Pero usted anunció que no iba a votar por Sánchez. No, yo dije que no quería votar por ninguno, pero después, en una entrevista que yo le hice a Curwen, dije que iba a votar por Roberto Sánchez, por supuesto. Lo que pasa es que al comienzo él no hizo ningún gesto. A pesar de sus vastas observaciones sobre el candidato. Sí, a pesar. Porque el mal de tener a Keiko era muy peligroso, y ahora estamos viendo, está poniendo todas estas leyes a la hora de salir para que ella tenga el camino libre, y ella va a decir, pero si esa ley no la he puesto yo, la ha dejado el Congreso anterior. ¿Cómo cree que será el gobierno de la señora Fujimori? Yo creo que va a ser un gobierno autoritario, en el que serán muy pocas las voces discrepantes. Creo que no va a escuchar, lamentablemente. ¿Y ustedes se van a dejar oír? Yo sí, desde donde esté. Por supuesto, siempre me pronunciaré, porque... ¿Pero estará usted preocupada por la alcaldía de Lima? Bueno, pero es que... La ciudad que vota por Keiko. Usted quiere cuidar mucho la ciudad que vota por Keiko. Sí, tengo que cuidar la ciudad de la propia ciudad, porque sin democracia todo puede fallar, todo puede resquebrajarse. Y nosotras necesitamos
una ciudad que tenga en cuenta a todas las personas. Mira, yo he hecho el operativo, creo, más complicado que ha hecho una municipalidad metropolitana de Lima, que fue el traslado del mercado mayorista desde La Victoria hacia Santa Anita. Yo hice el segundo operativo, que no tuvo ningún suceso que lamentar. El primero tuvo una tragedia. Entonces, esto implica que sí se pueden hacer las cosas. Es más, yo era gerente de fiscalización y el gerente de seguridad ciudadana era el coronel Enrique Aguilar. La policía no nos quiso ayudar. Cuando ya hicimos el operativo y vieron que ya no había retroceso porque ya habíamos hecho lo que correspondía hacer, según la ley, ya la policía tuvo que venir a ayudarnos. Pero sí se pueden hacer las cosas más difíciles cuando las haces con planificación, consultando a la gente. Pero en la hipótesis de que usted llegara a la alcaldía y lo Sí, hiciera muy bien, y lo hiciera ya. muy bien, pero muy bien, popularmente bien, yo le recuerdo que cuando Belmont hacía las cosas bien, Fujimori le zampó un decreto que le recortó los, los ingresos al municipio de Lima y lo reventó. Así que cuidado nomás. No, yo sé. Por eso tendremos que buscar otras salidas. Además, tenemos una municipalidad que el señor López Aliaga ha dejado quebrada. Tenemos un montón de trenes que los propios fabricantes de los trenes dicen que solo deben servir para bibliotecas o cafés, los vagones, y que no se pueden usar para otra cosa. Entonces esos vagones hay que devolvérselos hay que entregárselos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son los competentes, para que solucione el tema del transporte, porque eso ya no está en las facultades de Lima, y hacer convenios con otras ciudades que nos quieran ayudar, de otros países que entiendan la situación dramática de resistencia democrática que va a significar Lima. Porque yo sí quiero hacer de Lima la capital de la resistencia democrática del Perú. Resistencia frente a Fujimori. Resistencia frente al autoritarismo, sí. Me parece bien. ¿Coincide usted con López Chao? Claro, estamos en el mismo partido. Sí, sí, lo entiendo, pero coincidir con el líder ya es un subrayado de anuences, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay unos objetivos, unos fines, unos principios políticos. Yo soy una socialdemócrata igual que él, así es que es consecuente que tengamos una misma línea de pensamiento, ¿no? ¿La derrota de Sánchez es un fracaso de la izquierda? Es un fracaso de la izquierda, pero también en cierto punto, pero no tanto, porque Sánchez ha ganado en el Perú, en la mayoría de la jurisdicción peruana, y ha ganado en más provincias. Entonces, lo que pasa es que Lima es grande y es un país, tiene 11 millones de habitantes, ¿no? Y 50.000 problemas. Ha tenido los medios de comunicación masiva que ahora, digamos, se puede decir que se puede compensar con las redes sociales, pero no siempre. Igual todos los canales de señal abierta han estado soportando la candidatura de Keiko Fujimori y destruyendo a cualquier adversario, sea Roberto o quien hubiera estado en su lugar. Así es que no creo que sea un fracaso de la izquierda, pero yo creo que ya en el Perú debiéramos hablar de izquierdas, porque hay una izquierda conservadora con la que yo discrepo tajantemente. Hay una como la de Perú Libre, por ejemplo, ¿no? Que son súper conservadores. O sea, ¿de dónde sale el proyecto de ley para eliminar el Ministerio de la Mujer? De Perú Libre. Entonces, yo no me identifico con esa izquierda. Entonces, yo creo que hay que usar como en otros países y hablar de las izquierdas. Y el Perú tiene muchas izquierdas. Y hay que considerar estas diferencias de cada una. Ahora, Roberto lo que hizo fue acumular el sentimiento de oposición hacia una propuesta autoritaria de poder. Porque ¿cuál es el lema de Keiko? El orden, vuelve el orden. Pero ella no está hablando del orden democrático, del orden constitucional. Ella está hablando de la imposición del orden. Y ya has visto, no sé si has visto la entrevista que ha tenido por teléfono con De la Espriella de Colombia. Entonces, ya sabemos a qué tipo de orden se refiere, ¿no? Sí, claro. De la Espriella es un facho. Es un facho. Y entonces aquí
lo que a mí me preocupa es que estaríamos enfrentando un próximo gobierno fascista que con todas estas leyes, antes de llegar, está construyendo la arquitectura jurídica para que su abuso sea legal. Y si mañana Keiko Fujimori la llama a usted para que sea ministra de la mujer, ¿aceptaría usted? No, pues jamás, ¿cómo voy a aceptar eso? No, no podría nunca ser parte de un gobierno Keiko Fujimori. No, no la No, tentaría. yo soy hija de los 80s. O sea, en San Marcos los estudiantes debatíamos y nos oponíamos al senderismo. Y nos oponíamos después al fujimorismo a las dictaduras. Entonces, yo no puedo siquiera acercarme. Yo no podría aceptar ningún tipo de cargo en ninguna instancia. Yo soy una abogada que puedo ejercer liberalmente como profesional y puedo trabajar, por supuesto, en muchas cosas y no participar del Estado, de un gobierno. Para sentarse con Keiko, Keiko tendría, según sus palabras, que volver a nacer. Tendría que volver a nacer, pues, y portarse bien con su papá, con su mamá, con su hermano. Sí, tendría que volver a nacer. Y con el país. Y con el país. Porque realmente cómo se ha portado este Congreso ha sido de mayoría fujimorista, es responsabilidad de Keiko. Keiko ha gobernado en la sombra. Ella ha tenido... ¡Qué sombra! Por favor. Bueno, Por digamos favor, que... Susel. ¡Qué sombra! Vamos a decir Hombre, entonces ha gobernado cara al sol. a la Porque luz del día, a cara al la luz sol del como el día... himno franquista. Exactamente, tal cual. Entonces, este Congreso, por ejemplo, tuvo que aprobar una norma para que Kenji no vaya preso. Porque como ella hace todo lo que hace y termina, el mismo Kenji dice, aquí te entrego mi cabeza en bandeja de plata. Y como la norma decía que si tu sentencia era mayor de 4 años ibas preso, se tuvo que modificar, este Congreso tuvo que modificar el código para que Kenji no cumpla prisión, porque ha sido condenado, pero para que no vaya a prisión. O sea, ella tuvo que arreglarlo, pero no le importó ni su hermano, que con todas las diferencias que podemos tener y de las formas, entiendo que él se comportó pues como un hijo que quería cuidar la vejez de su padre al final, ¿no? Pero ¿Y cómo pudo tan fácilmente el Fujimorismo atraer fuerzas, concertar, plantear alianzas, sacar leyes? Porque al final de cuentas eran veintitantos votos nada más. ¿Cómo pudo tener tantas mayorías sucesivas para tantas leyes degeneradas? porque en los partidos que han desaparecido, pero que eran partidos propiedades de familias o de franquicias, se intercambiaban los votos de acuerdo a los intereses de cada uno de estos partidos. Esto yo no estoy mintiendo ni estoy faltando el respeto a nadie, pero se han intercambiado intereses y por eso es que con sus 22 congresistas ha podido negociar la cantidad de votos necesaria para modificar más de 50 artículos de la Constitución. Esta no es la Constitución de Alberto, esta es la Constitución de Keiko, montada en un tractor de Keiko. Entonces, estos intercambios, o sea, lo que yo he visto, señor Hildebrand, de verdad, que ya hago a escribir mis memorias. Pero cuéntenos algo, pues, de lo que he visto. A ver, ¿qué he visto? Por ejemplo, que no votan. Y había un congresista y yo le digo, doctor, no ha votado. Y me miró con cara de, no te metas. O sea, no vota a propósito para que no... O sea, votar, no votar, irte al baño, irte de viaje, todo eso se conversa. Claro, claro, claro. Recuerdo el chat, aplausos protocolares. Ya, igualito ahora. Hay personas pues que han entrado al Congreso desde posiciones de mínimo poder y se han encontrado con esta posibilidad de intercambiar cosas y de intercambiar votos y por supuesto que lo han intercambiado pues por cualquier cosa. Eso de intercambiar cosas me suena
eufemismo, ¿no? Sí, es un Se ha eufemismo. intercambiado Porque son plata capaces de también. mandarme a ética, Presupuestos, aunque falte un mes para obras, irnos. cochinadas, coimas, presupuestos, sí, claro. Tal cual, pero yo no lo puedo decir hasta el 26 de julio. Pero sí se han intercambiado cosas, o sea, por ejemplo, Hombre, cosas, sí, claro. a mí Cosas y casas. bueno, con cosas se compran las casas, pues también, ¿no? Vamos a ver, yo Ujú. me voy, ¿Y a usted no le ha dado asco estar ahí? es que no me puede dar asco una función que me ha entregado el pueblo para defenderlo. Entonces lo que me tocaba a mí era, aunque sea a veces con pocas personas, como Ruth Luque, Sigrid, Flor Pablo, ¿no? A veces, ¿Qué cosas? ¿Se reunían y vomitaban juntas? bueno, prácticamente, ¿no? Porque cuando a veces he tenido que hacer, además en un minuto, un discurso así, prácticamente ha sido un vómito en el que decía, esto no puede ser, ¿no? Y no olvidemos nunca que estos 5 años la Comisión de Constitución ha estado en manos del Fujimorismo. O sea que el cambio de constitución, esta constitución de Keiko Fujimori, ella que no quería una nueva constitución, se hizo una para ella, que logró tener un sistema de elecciones tan fragmentado que justo lleva lo que ella quería, que aunque sea con el 12%, ella llegara a la segunda vuelta y ganara, porque fragmentó inclusive a la derecha. Y la derecha, como todos creían, señores feudales, que todos podían jalar más la carreta, se dejaron llevar y ahí están los resultados. El segundo no ha sido otro de la derecha, el segundo ha sido Roberto Sánchez. Susel Paredes ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Interesante, ¿no? Intercambiando cosas.